UTM Radio. Hola a todos los radioescuchas. Estamos en una entrevista con el arqueólogo antropólogo Juan José Ortiz Aguilú desde la UTM Radio de la Universidad Técnica de Manabí. Juan José Ortiz Aguilú es puertorriqueño, tiene una licenciatura en Historia y concentración menor en Sociología de la Universidad de Dayton en Ohio, maestría y PhD en Antropología con concentración en Arqueología de la Universidad de Temple en Filadelfia en 1989. Especializado en teoría y metodología de la arqueología tropical, la formación de jerarquías sociales en relación a la intensificación de la producción de alimentos en el neotrópico americano precolombino, enseñanza y divulgación de la arqueología y la antropología, y la percepción populista del pasado precolombino y su uso ideológico tanto por el Estado como por la sociedad civil. Actualmente es profesor principal a tiempo completo en la Facultad de Filosofía de la Universidad Técnica de Manabí, donde dirige el proyecto de arqueología experimental de la UTM y está a cargo del proceso de creación de la carrera de arqueología en esta institución. Colabora también como profesor adjunto del programa de maestría en arqueología del Neotrópico del ESPOL en Guayaquil. Juan José, muy buenos días. Buenos días, Angelita, gusto en estar aquí. Estamos, cabe destacar también con el licenciado Kepler Rivadeneira de la Unidad de Comunicación, quien va a hacer también preguntas a Juan José. Juan José, ¿qué es la arqueología? Bueno, la arqueología es el estudio de las sociedades humanas a través de los restos materiales. Eso diferencia en el estudio de las sociedades humanas que hacen, por ejemplo, la sociología, la antropología social y la historia, en el sentido que nuestro vehículo para entender relaciones sociales no es a través del contacto directo con la gente, sino con los restos materiales que son parte integral del comportamiento humano. Dicho en unas palabras un poquito menos rebuscadas, es que todo lo que nosotros hacemos en la vida prácticamente se hace por medio de o utilizando materia, o sea, ya sea ropa, ya sea madera para hacer fuego, ya sea un destornillador, ya sea un plato de comida, ya sea un arma de fuego, ya sea un pincel o un cincel para una escultura que terminará en una obra de arte. Nosotros dejamos huella y a través de esa huella nos estudiamos a nosotros mismos. Y ese es el vehículo que nosotros tenemos para poder estudiar qué fue lo que pasó en el pasado, especialmente las sociedades que no dejaron palabra escrita. Perfecto. Juan José, usted es el director del área experimental de arqueología de la Universidad Técnica de Manabí. ¿De qué se trata? Bueno, esa unidad es algo que está en proceso. Ya llevamos casi un año. Se han logrado unas cositas y esperamos lograrse muchas cosas más. Básicamente es una antesala a la creación de dos cosas, al desarrollo de dos cosas. Una es proyectos a largo plazo de arqueología basados en la UTM, que es obviamente la universidad primaria de la provincia de Manabí, y la creación de la carrera de arqueología en esta provincia. Así que había que empezar por algún sitio. Y hemos empezado con una serie de gestiones que tienen que ver con la realización de trabajos en arqueología de diferentes intensidades que han estado creando lo que nosotros le estamos llamando una masa crítica. Queremos llegar a una masa crítica de estudiantes y de colegas para entonces despuntar, como dije al principio, dos cosas: un proyecto arqueológico a largo plazo de gran envergadura y la carrera de arqueología como tal. ¿Qué se ha hecho hasta ahora en el área de arqueología experimental, Juan José?
Bueno, hemos hecho varias cosas. Una es que ya lanzamos unas primeras pruebas con varias técnicas en lo que le llamamos teledetección arqueológica. Eso envuelve el descubrimiento de lugares arqueológicos, pero desde, como quien dice, desde lejos. Por eso es que se le llama teledetección. Utilizando, en su momento, se estarán utilizando imágenes satelitales, fotos aéreas y imágenes y fotos obtenidas por la tecnología esta que se le conoce como aviones robóticos o drones. Ya se hizo hace un año la primera prueba en colaboración con la Universidad de Auburn en Alabama, que trajo los equipos para probarlos. Los probamos en el área de Japotó, cerca de Charapotó, con un éxito rotundo. Fue un evento histórico en el sentido que es la primera vez que se utiliza una tecnología de esta naturaleza para propósitos académicos científicos. Ya se han utilizado drones en el Ecuador, pero que yo sepa no dentro de un marco académico científico, que es lo que nosotros queremos despuntar. Más tarde, si quieren, puedo abundar un poquito sobre la necesidad de este tipo de tecnología en la arqueología del país. El nombre del departamento nos lleva a entrever que se va a desarrollar desde la Universidad Técnica algún tipo de tecnología para hacer trabajo arqueológico. ¿Hay ya algunos pasos que se estén dando en ese sentido? ¿Hay alguna coordinación con alguna carrera específica en ese sentido? Sí, precisamente la idea es que nosotros en nuestro mundo, me refiero al mundo de la nación ecuatoriana, de Sudamérica, de Latinoamérica, tenemos nuestros propios problemas con la investigación del pasado. Y aunque arqueología es arqueología aquí o en la China, en Londres o en Estambul, la verdad es que la manera de hacer arqueología cambia, porque no es lo mismo hacer arqueología en el Círculo Ártico que en el Valle del Amazonas. O la metodología incluso. Exactamente. Entonces, así que, ¿qué es lo que ha pasado en nuestra región? Es que como la arqueología se desarrolla fundamentalmente en los países, como quien dice, del primer mundo, están en zonas templadas, tienen sus propias condiciones medioambientales. Y como es natural, se desarrollaron técnicas apropiadas a esos lugares. Y aun cuando muchas de las primeras arqueologías famosas se hicieron en Egipto, en el Medio Oriente, Grecia, Roma, igual cuando venimos a las zonas tropicales, a las zonas andinas, a las zonas costaneras de nuestro continente, encontramos situaciones diferentes, especialmente en los trópicos. Manabí es básicamente tropical. Ecuador tiene otra zona también que es los trópicos húmedos en Amazonía, y tienen problemas especiales. El pionero en esta arqueología en este continente latinoamericano, entre otros, ha sido el doctor Jorge Marcos, una persona que admiramos y que de quien hemos aprendido muchísimo y conocemos hace muchos años, y es la persona básicamente por quien yo llego al Ecuador. Y es que los trópicos tienen mucha información arqueológica que hasta la década del 70 básicamente no se le prestaba atención. Entonces quedó claro con los trabajos y las ideas pioneras del doctor Donald Lathrop, que fue tanto el profesor del doctor Marcos como el profesor mío en un momento, quedó claro que en los trópicos había que prestarles atención, no solamente arqueológica, teórica, histórica, sino que había que prestarle atención metodológicamente.
O sea, que en otras palabras no puedes excavar en los trópicos de la misma manera que tú excavas en zonas templadas, en zonas desérticas, en zonas andinas, ¿ya? Entonces, resulta que cuando se empezó a trabajar con eso, la cantidad de información que empezó a salir, desde granos de maíz hasta huellas de casas, por ejemplo, que se creía que era imposible la preservación, pues básicamente ha revolucionado toda la imagen del pasado de nuestro continente. Y eso se debe, además de a las buenas ideas que tuvieron estas personas que he mencionado, se debe al trabajo concreto de maneras de excavar, de maneras de trabajar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú puedes tener un libro que tiene todos los secretos de la sociedad, qué sé yo, manteña o egipcia o etrusca o romana, pero si está escrito en un idioma que tú no entiendes, ¿de qué te sirve el libro? Entonces nosotros, cuando hablamos de técnica, en realidad estamos hablando de un idioma. ¿En qué idioma nos entendemos con esos restos, ¿no? ¿De qué manera llegamos a esos restos? Y ese básicamente es la analogía que puedo hacer. O sea, hay que desarrollar, hay que experimentar. Por eso la razón de ser de este concepto de arqueología experimental. ¿Y hay algún adelanto en ese sentido aquí dentro de la universidad? Bueno, para experimentar. Sí, mira, creo que la pregunta es justa y precisamente es hacia donde nosotros nos dirigimos. Creo que sí. A ver, si tú entiendes que para empezar, la topografía y ecología de Ecuador son unos fenómenos altamente variables y complicados. O sea, Ecuador no es, como quien dice, un estacionamiento llano donde todo es igualito. Y, o sea, esto no son las grandes praderas. No, aquí hay una diversidad cultural y ambiental enorme y eso implica un montón de desafíos. Entonces, aquí tú no tienes esas extensiones así de pampa argentina, que es todo igual por millas y millas y millas, o kilómetros y kilómetros, o las llanuras del medio oeste americano donde tú caminas y caminas. Y básicamente, como una vez me dijo, me acuerdo, cuando estudiábamos allá en Illinois, Jorge Márquez me dice, aquí el alma no rebota, porque no hay monte, ¿no? O sea, así es una cosa muy diversa y en corta distancia tú tienes bosques húmedos, bosques secos, áreas desérticas, áreas altas, áreas bajas, mangles. O sea, es un cambio constantemente. ¿Qué quiere decir eso? Que para tú hacer, lo primero que tienes que hacer en arqueología es encontrar las cosas. Si tú no encuentras las cosas, ¿qué vas a hacer? Así que tú tienes que encontrar las cosas. Explorar áreas que son uniformes, pues tú desarrollas una técnica y una vez que te funciona, pues como es uniforme el área, pues la aplicas en toda el área y todo eso te funciona. Pero cuando tú tienes una área diversa como esta, de gran boscosidad, de gran tipo de, ¿cómo se llama?, de variabilidad, tú tienes que explorar de diferentes maneras. Ese es el punto a entenderse. Entonces, una de las maneras, no estoy diciendo la única, una de las maneras es teledetección, o sea, tratar de acelerar ese proceso de descubrimiento y de registro desde el aire. Y con el mínimo impacto. Y con el mínimo impacto, exactamente, excelente manera. ¿No? Exactamente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que eso nos permite a nosotros cubrir la mayor área posible con el menor gasto de tiempo, personas y dinero. ¿Ya? Y nosotros no podemos decir que somos, obviamente no tenemos, como muchas entidades, no tenemos recursos ilimitados, gente ilimitada y tiempo ilimitado. Y a la misma vez ocurre algo. Este gran país está desarrollándose, como dirían en mi tierra, en Puerto Rico, por las 4 esquinas. Entonces, el desarrollo conlleva impacto. Es una de esas situaciones inevitables, ¿no? Tú no puedes hacer una carretera sin hacer un tramo. Y el tramo tienes que sacar a lo mejor una casita de aquí, tienes que enderezar
cruzaron una quebrada aquí, tienes que enderezar una vereda tradicional por acá. Y esos son impactos que muchas veces causan efecto en recursos culturales. Y una solución experimental sería esto, lo que se está planteando, la aplicación de diversas tecnologías, de diversas técnicas incluso, para el trabajo de campo. Pero luego del trabajo de campo, esos resultados hay que interpretarlos, y la interpretación todavía está ceñida a un canon occidental. Ecuador en este momento es atravesado por la conceptualización del régimen del buen vivir. ¿Cómo hacer para que desde una visión andina, latinoamericana, se tengan unas respuestas contundentes sobre la base de esa realidad a los hallazgos arqueológicos que ustedes tengan? Bueno, esa es una pregunta que tiene como 7 preguntas adentro, pero con gusto tratamos de dar algo como respuesta. La relevancia del estudio del pasado se puede satisfacer con una contestación estándar, promedio, ¿no? De que, bueno, hay que entender el pasado para poder entender el presente, ¿no? Pero eso es real, eso es cierto en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que cada comunidad, cada región, cada país, cada gente, por decirlo así, tiene que tener en cuenta por qué estudia su propio pasado, ¿ya? Por ejemplo, te puedo dar un ejemplo concreto. Hay tendencias hacia el estudio del pasado que son universalistas. O sea, a ver, vamos a estudiar el pasado no para fortalecer nuestra imagen nacional, nacionalista, que puede llegar al etnocentrismo, al prejuicio, a que nosotros somos superiores a los otros. Volvernos autárquicos. Claro, un ejemplo en el extremo repugnable de esto es, por ejemplo, la arqueología nazi, que se practicaba para precisamente demostrar que eran la raza escogida, dominante, perfecta, etcétera, ¿no? Y entonces, pues ahí es que vienen por ejemplo, el estudio del pasado para entender cómo surge la desigualdad social, cómo esta comunidad vivió por 800 años, X comunidad, la que sea, en un sistema de explotación balanceado con el ambiente. Esos son problemas que son, como que dicen, universalistas, útiles que para cualquier sociedad, no importa cuál. Pero hay el otra parte de ese espectro que se acerca precisamente a la parte esta nacional, que acabo de criticar con el extremo nazi. Por ejemplo, y vuelvo y saco un ejemplo y me disculpan, pero es que lo que yo mejor conozco, la parte en el caso de Puerto Rico. Puerto Rico es la colonia más vieja del continente. Y hay una necesidad de un pueblo colonizado de reafirmarse. Por lo tanto, el pasado es una fuente de afirmación para cualquier, a nivel de nación, a nivel de una comunidad indígena que está marginada, ¿ya? Entonces, esa gente sí tiene necesidad de que el pasado refuerce la autoestima, la identidad, la etnicidad, ¿no? Entonces, por eso vuelvo al punto que el estudio del pasado tiene unos objetivos universalistas, pero de acuerdo a la situación, de acuerdo a la comunidad, de acuerdo a la gente, también tiene unos propósitos particulares, puntuales a esas comunidades, ¿no? Por ejemplo, se puede dar un caso donde hay una comunidad aquí que quieren estudiar, por decirlo así, todas las casas donde vivió Eloy Alfaro. Bueno, y eso a lo mejor en el cuadro general de Latinoamérica, pues, ¿qué importa si Eloy Alfaro vivió en esta casa o en esta otra casa? La cuestión es que Eloy Alfaro fue Eloy Alfaro. Eso es lo que es importante. Pero para esa comunidad en particular, vamos a decir Montecristi, por decirlo así, es importante tener unos símbolos directos, concretos, puntuales, de que aquí vivió Eloy Alfaro, aquí vivió la mamá de Eloy Alfaro, aquí durmió Eloy Alfaro, ¿ya? Entonces, a lo mejor a nivel de la OEA,
no se asignaría, o de las Naciones Unidas, dinero para hacer ese tipo de estudio en Montecristi? ¿Cuáles fueron las casas donde vivió Eloy Alfaro? Porque eso a nivel del continente no es importante. Lo que es importante es, por ejemplo, las mejoras constitucionales que ese hombre hizo, ¿ya? O que lideró. Pero a nivel de esa comunidad sí son importantes esas cosas. Entonces, por eso es que el estudio del pasado cambia, la escala de interés cambia. Por eso es que es una pregunta complicada, dije al principio. Ya, pero muy buena, obviamente. Y es una pregunta que uno se tiene que hacer constantemente. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué quieres? ¿A dónde queremos llegar? Pero eso puede ser objeto de manipulación política en este momento. Bueno, claro, como los nazis, vuelvo y repito. Juan José, pero ¿qué hacemos o cuál es la actitud justa cuando nos enfrentamos o cuando se enfrenta el desarrollo con el patrimonio? Hay represas que se han llevado definitivamente riqueza patrimonial, riqueza arqueológica muy grande, cosa que es irreversible a estas alturas. ¿Qué hacemos o cuál es la posición justa? Bueno, ustedes no tienen preguntas sencillas. A ver, esa pregunta es otra que no tiene una contestación estándar fija, ¿no? Repito, hay una contestación a nivel generalista que es, bueno, el pasado tiene que ser considerado, el estudio del pasado, el patrimonio, tiene que ser considerado ante cualquier tipo de proyección o desarrollo infraestructural, por decirlo así. ¿Ya? Ahora, la realidad del caso es que si bien eso debe ser nuestra guía, nuestra vamos a decir, pensamiento de balance, ¿no? Que tú tienes que entender que no puedes llegar a un sitio, arrasar con todo, porque se necesita una carretera. También tenemos que ver los casos de nuevo puntualmente, ¿ya? A ver, lo hecho está. Y lo mejor que se puede aprender de los desastres del pasado es eso mismo, saber que eso fue un desastre, la manera que lo hicieron fue un desastre, ¿no? Ahora mismo tenemos ciudades, no solamente aquí en el Ecuador, pero en mi país, en Estados Unidos, en Venezuela, en Colombia, y seguirá sucediendo, donde prácticamente no existen estructuras de épocas anteriores, porque han arrasado con ellas, han aburguesado regiones completas de las ciudades para hacerlas bonitas, tumban las casas del siglo XIX, siglo XVII, XVIII. Sin embargo, esa misma gente que hace eso y viaja, van luego, qué sé yo, a Quito, van a Madrid o van a ciertas partes de Italia. Dice, pero qué lindo este sitio, tienen todas estas casas del siglo XVIII, XVII. ¿Y cómo es? Bueno, claro, en tu país no pasa porque tú eres un gran inversionista que decidiste que tenías que hacer un parking, un estacionamiento, que te rentaba más, y la casa de tu bisabuelo del siglo XVII la tumbaste. ¿Entiendes? Entonces, esas situaciones contradictorias se dan. Claro, esos son obviamente los extremos que queremos evitar. No obstante, cada región tiene que llegar a su balance. ¿Qué quiero decir con eso? Tú tienes que entender cuáles son tus necesidades infraestructurales, de escuela, de medicina, de agua, de luz, de teléfono, de las necesidades de la vida moderna, ¿no? Está claro que si tú tienes una casa, una estructura, por decirlo así, no estoy hablando ni siquiera de yacimientos arqueológicos, estoy tratando de llevarlo a un punto donde todos tengamos un punto de referencia, porque no todo el mundo entiende lo que es un yacimiento arqueológico manteño o Valdivia. Así que hablemos de algo del pasado que no sea tan pasado, sino algo aquí cerquita, ¿no? Tienes una casa del siglo XVIII, ¿ya? No había electricidad, ¿ya? Lo más seguro que no había agua corriente, se usaban letrinas, ¿cómo se llama? Las ventanas eran de celosías o algo así, era muy difícil que hubiera ventanas de vidrio, era muy caro.
en la mayoría de los casos. En la mayoría de los países no se usaba concreto, se usaba ladrillo, madera o tejido de fibra, algo así, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes una casa de esa, lo típico es que llega algún arquitecto de nuevo cuño y dice, bueno, esto lo vamos a mantener, pero lo vamos a restaurar. Entonces tratan de meterle electricidad, agua, fibra de internet. Bueno, mi querido amigo, la casa no te da para eso. ¿Entiendes? Cuando tú terminas con un cajoncito de afuera que parece una casa fachada del siglo XVIII, pero adentro es otra cosa. Claro, bueno. Y si ese es el caso, pues dilo de una vez. O sea, ok, a ver, las casas del siglo XVIII de este bloque vamos a conservar 2, tranquilitas, no las vamos a afectar, pero las otras las vamos a dejar en un cajoncito, en una fachadita, y adentro le vamos a hacer otra cosa. Esas son decisiones. Y hace rato que yo hablé de que para el estudio y conservación del pasado tú tienes que tomar decisiones. Y eso cada comunidad tiene que decidir. A ver, ¿por qué quiero proteger lo que quiero proteger? ¿Y qué es lo que puedo proteger? Porque esa es la otra. Tú tampoco puedes tener una actitud que cada cosa que se hizo en el pasado hay que conservarla. Vamos a ponernos un poquito crudo. Se hicieron miles de letrinas en todo el mundo. Tú no vas a conservar cada letrina que se hizo en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX. ¿Entiendes? En un país le vas a hacer una placa, una tarja. Esto era una letrina del siglo XVII. No puedes. No puedes. Primero porque no te da gran información. Ya tú sabes lo que se hacía ahí. ¿Ya? Entonces, con una o dos que tú preserves para que la gente entienda, pues tienes. Quiere decir que hay una cosa que se llama muestra. Tienes una muestra. A ver, pongámoslo de una manera más dramática todavía. Encuentras 1000 vasijas exactamente iguales que se utilizaban para transportar, qué sé yo, aceite de oliva. Bueno, ya chévere. Entonces, pero curar esas 1000 vasijas, curar quiere decir acondicionar, proteger, para llevar a un museo, te cuesta $2 millones. ¿Ya? Pone los $2 millones y te lleva las 1000 vasijas a un museo. Entonces, ¿qué información sobre el pasado tú has ganado con eso? Bueno, que tienes que utilizaban muchísimo aceite de oliva. Bueno, pero es que con tu registro de información y tu conservación a lo mejor de 100 vasijas de esas tienes ya la información. Las otras vasijas las puedes repartir a otros museos para que tengan ese tipo de muestra en otros lugares, qué sé yo qué. Pero tú no vas a ocupar todo el espacio en tu museíto, claro. todo tu presupuesto en tu museíto. Para eso, cuando tú tienes sitios que son verdaderamente únicos y ricos en información y en absoluto peligro de conservación, y no puedes porque le dedicaste $2 millones a 1000 vasijas que te repiten y te repiten y te repiten la información. Eso es lo que quiero decir. Es como tú tienes, de nuevo, volvemos a la analogía de los libros, tienes 1000 ejemplares del Quijote. Bueno, pero conservar los 1000 ejemplares del Quijote te cuesta $2 millones. Dice, bueno, no puedo, yo me quedo con 5. Y el resto se los doy a los otros museos que se encarguen de ellos, porque yo no puedo. Porque tengo acá 3 ejemplares de la Ilíada, o qué sé yo, bueno, la Ilíada no, pero a lo mejor qué sé yo, el de Camerón, o de la Divina Comedia, que tenía 1000 del Quijote, pero tengo 2 de estas. Pues entonces tengo que, o sea, siempre uno dirige los esfuerzos a aquello de lo que menos hay y de lo que más información tiene. Por eso es que cuando tú vas a hacer un proyecto de inversión infraestructural, tú tienes que tener una idea de qué es lo que hay ahí patrimonialmente hablando. Entonces, dentro de lo que tú encuentras, tú pasas juicio. Por eso es que eres arqueólogo o historiador o arquitecto. Tienes que tomar responsabilidad. El especialista o la especialista tiene que tomar responsabilidad, y eso es lo que muchas personas no hacen. Yo tomo la responsabilidad de decir esto es importante y esto no es importante, ¿entiendes? Así que la conservación del pasado ante el desarrollo infraestructural es un problema
constante, inacabable, eterno, pero tiene que ser constantemente reflexionado. Y eso es lo que la gente trata de evitar, y eso es lo que yo humildemente les digo, es imposible de evitar. La reflexión y el debate es imposible de evitar, y es necesario y es saludable. Yo por muchos años he trabajado en la creación de, ya sea de leyes patrimoniales o de programas de investigación. Y hay un cierto atractivo que es inigualable cuando a ti te dicen: necesitamos esto y aquí tienes los instrumentos. ¿Y cuál es el instrumento? Una libertad absoluta de creación. Entonces, eso es como para un artista decirte: mira, ahí tienes el ¿cómo se llama? El atril. Ahí tienes el escenario al de teatro, o ahí tienes la cámara al de cine. O sea, haz lo tuyo. ¿Entiendes? Entonces, eso es, primero es un reto, segundo es una oportunidad de tú hacer lo que verdaderamente yo creo que le da humanidad al ser humano, que es la creatividad. De tú despuntar con la creatividad que sea que tengas o la que puedas conseguir, porque también la parte de la creatividad es tú conseguir gente creativa que trabaje contigo, que es parte de lo que hemos estado haciendo. Y tercero, y es lo más profundo, es esa confianza que a ti de momento te entrega alguien, a ti que eres extranjero, que te dice: mire, mi país necesita esto, usted nos puede ayudar. Esa oferta a mí me caló hondo por parte del rector. Y yo quiero tratar de crecer y ganarme eso verdaderamente en su plenitud. Antes de comentar sobre la viabilidad de una carrera de arqueología en la UTM y de los pasos que se están dando, háblenos sobre la arqueología en Manabí. ¿Qué ve, qué siente, hacia dónde se proyecta, qué necesita? En ese sentido, para complementar su pregunta, Kepler, Manabí todos sabemos que es un área totalmente rica arqueológicamente hablando, pero es poco investigada. ¿Esto ha sido parte de la desidia de instituciones locales y nacionales, o hay de pronto interesantes iniciativas en este aspecto? Bueno, a ver, ¿por qué razón no han salido arqueólogos manabitas formados? Yo no tengo la capacidad de contestar esa pregunta, que me la hago constantemente. Yo sé que ahora mismo ustedes tienen 3 maestrantes: Eduardo Amén, Manuel Andrade y Lorena Vélez, que yo creo que son la punta de lanza. Yo creo que esto va a cambiar pronto, en los próximos 5 años, si Dios permite, y todo va como ha ido hasta ahora. La UTM va a proveer oportunidades de resolver esa situación. Pero ¿por qué ha sido eso? Para mí está claro que una vez dijo un amigo mío, un colega, habló de una cosa que se llama mini imperialismo. El mini imperialismo es muy curioso, un concepto muy curioso, porque él lo aplicó a los imperialismos que se dan internamente en cada país, ¿ya? Entonces tú tienes, muchas veces se preferencia las actividades profesionales en una región. Todo el poder económico y político reside en un lugar, y entonces pues las áreas aledañas, periféricas, sufren de esa ausencia de poder. Eso pasa en todo el mundo. Lo que pasa es que cuando nos damos cuenta que eso es lo que está pasando, nosotros los que estamos en las periferias, y obviamente todas las provincias son periféricas, o sea, por favor, no doremos esa píldora. Somos periféricos. No es que no somos importantes, pero somos periféricos porque hay una sola capital, hay un solo centro político, o sea, oficialmente hablando. En la realidad puede haber 2, como por ejemplo son Guayaquil y Quito. Pero la realidad es que nosotros no somos ni Guayaquil ni Quito, pero somos Manabí. Y entonces,
Ya nos dimos cuenta que eso, bueno, pues sencillamente pongámonos las botas, ajustémonos la faja, la falda o los pantalones, lo que sea que tengamos, y entonces hagámoslo nosotros, punto y se acabó. Porque si estamos esperando que el maná venga del cielo, y eso lo aprendí yo al ser hijo de una colonia, tú no puedes esperar que el amo o la fuente de poder te diga a ti, a ver, vamos a hacerlos ahora arqueólogos, porque eso es lo que yo quiero. No, es que a mí no me interesa lo que tú quieres. A mí me interesa lo que yo quiero y lo que yo necesito. Ahí es que tú empiezas a descolonizarte. Ahí es que tú empiezas a desimperializarte. ¿Ok? Entonces, yo creo que es una cuestión de actitud. Y esto, eso suena un poquito así como que medio love and peace, medio psicológico, pero no. La mente colonizada es algo serio, es algo real. Hay múltiples estudios que han demostrado que hay, ¿cómo se llama?, colonias. En África esto pasó muchísimo y sigue pasando. En Puerto Rico sigue pasando, que la gente no quiere descolonizarse. O ya hay una manera de vivir muy cómoda, no tengo que asumir responsabilidad, no me atrevo, hay unos miedos infundados estructurales desde el punto de vista cultural y social, ¿no? Y eso pasa también internamente. Hay regiones del país que no quieren ir en esta dirección, en esta otra dirección. Yo, como decía mi abuela, yo soy pobre y malagradecido. O sea, yo creo que, yo no tengo permiso de pedir permiso a nadie. Yo hago lo que yo entiendo que tengo que hacer, lo que éticamente hay que hacer. Y a mí este es el reto que me han dado aquí. Ese es por parte de tu pregunta. La parte tuya, Kepler, de que yo creo que ustedes están, nosotros estamos todos sentados, acostados, parados, caminamos al lado de un gigante dormido, que es la arqueología manabita. O sea, cuando esta arqueología que se empezó a poner en pancarta con el proyecto de Jaboncillo, por ejemplo, cuando Jorge concibe todo ese proyecto, cuando toda esta comunidad manabita lucha, portovejense lucha por el proyecto Jaboncillo, ese gigante empezó a despertar, abrió como quien dice un ojito, y el resto del país tembló en el sentido positivo, ¿no? O sea, que ahí había un proyecto. El yacimiento de Jaboncillo, lamentablemente se utilizó una analogía que yo entiendo por qué la arqueóloga Stoddard la utilizó, que decía que Jaboncillo era el Machu Picchu de Ecuador. Pero es que la verdad es que Machu Picchu cabe dentro de Jaboncillo. Jaboncillo es 4 o 5 veces más grande que Machu Picchu. Y no solamente es el tamaño, es la variabilidad cultural que hay ahí adentro, la complejidad cultural que hay, el reto arqueológico que es Jaboncillo. Cultural y ambiental. Y ambiental, y claro, porque es todo un conjunto. Todo un conjunto, correcto. Así que ese solamente, pero Jaboncillo es un solo lugar. Y hay múltiples lugares que en términos de importancia, a lo mejor no de tamaño, pero de importancia, son tan importantes como Jaboncillo, y en cuanto a ciertas preguntas podrían ser hasta más importantes, porque depende de la pregunta es la importancia. Así que yo no tengo ningún problema. Aquí hay evidencias arqueológicas que van desde la megafauna del Holoceno, de los primeros habitantes en las Américas, hasta el momento que llega Pizarro, si vamos a hablar de la prehistoria. Y luego no estamos ni siquiera tocando los 5 siglos de historia colonial y republicana. Así es. Que también tienen una arqueología, porque de eso no hemos hablado. Hemos hablado básicamente de la arqueología indígena, ¿ya? Pero la arqueología colonial, del periodo colonial y republicano, eso ni siquiera se ha tocado. Esa es otra especialidad que en el futuro estaremos tratando de abordar. No yo, pero de conseguir gente que nos empiece a fortalecer eso, porque hay una arqueología muy rica en ese sentido. Juan José, además de Jaboncillo, ¿qué otras áreas arqueológicas pueden dinamizar esa economía local o nacional y pueden darnos
un repunte en el asunto patrimonial o cultural. Estamos hablando también de Japotó. ¿Qué otras áreas? Bueno, yo creo que toda la costa manabita tiene incontables recursos patrimoniales, porque a todo esto no hemos sumado el patrimonio viviente, ¿verdad?, de las artesanías, del tejido, todo este tipo de cosas, ¿no?, que tiene una continuidad arqueológica. Lo que pasa es que esa parte no la hemos tocado porque es otro tema. Pero tenemos toda la cuestión, toda la zona costanera es riquísima, eso no cabe duda. Me parece que Manta, la misma ciudad de Manta, está sentada encima de uno de los yacimientos más grandes que hubo jamás el propio Saville lo testifica. Debajo de las casas y los patios de Manta se encuentran riquezas incontables, ¿no? Yo estoy segurísimo que un trabajo sistemático aquí en Puerto Viejo va a encontrar hallazgos parecidos, como ya sé que se han encontrado por informes privados que me han dado. Básicamente aquí, como Jorge Marcos usa una imagen lo más simpática que dice que si tú tropiezas y caes de bruces y te das en la boca con algo, lo más seguro es que te diste con un objeto arqueológico cuando eso te sucede en Manabí, porque Manabí, el problema no es donde hay, es donde no hay. Claro, donde no hay, eso es raro. O sea, cuando hacemos las prospecciones hay que registrar dos cosas: donde encontraste y donde no encontraste. Y nos damos cuenta que en Manabí las prospecciones que se han hecho básicamente testifican que la frecuencia de hallazgos es inmensa. Es una cosa como yo, que he explorado sitios en el Caribe, en Panamá, en Venezuela, en Estados Unidos, les digo sinceramente, nunca había visto una densidad arqueológica tan grande como la que veo en esta región. Pepe, usted señala una relación ya muy cercana con Manabí, con la arqueología, y dice nuestra arqueología, cosas como esas. Parece interesante. Así hablaba un italiano en Manta, y él decía que se sentía orgulloso de vivir en esta tierra porque es heredera de unas tradiciones, de una historia bastante compleja y profunda. ¿Cómo vive usted esta relación con la historia, con la cultura de Manabí? Bueno, yo ahí, eso felizmente es fácil para mí contestar. Todo se remonta a esta cuestión de la autodefinición. Yo he vivido por muchos años en mi país suscrito y en pleno acuerdo con el pensamiento de el derecho básico del ser humano de autorrealizarse, de autodefinirse. Y es indudable que a mi personalidad, a mi formación, a mi gestión profesional, se vio influenciado por, de nuevo, esa relación colonial que tiene Puerto Rico con Estados Unidos. Y entonces cualquier situación, desde lo personal hasta lo social, que conlleva o que implica una situación de descolonizaje, para mí es como cuando tú estás guiando en la carretera y se te aparece un ciervo, un conejito, y se queda así congelado mirando los focos de tu auto. Pues a mí como que me hipnotiza inmediatamente cuando yo veo ese problema. Y esto me retrotrae de nuevo a la pregunta de Angelita. Ese es el problema que yo veo en Manabí. Yo veo una región, una comunidad, si le llamamos a la provincia una gran comunidad, que está en ese sentido colonizada. ¿Ya? No quiero que me malinterpreten, pero quiero que me entiendan. ¿Ya? Está colonizada en el sentido de que la arqueología de Manabí se define siempre por la gente de afuera. ¿Ya? O sea, ustedes tienen modelos interpretativos que vienen de afuera. Eso no es nada malo, porque si hay, en el sentido de que pueden ser investigaciones honradas, honestas, éticas, como las que se han hecho por varias personas. Pero lo que yo no concibo es que el manabita no participe
en su interpretación de su propio pasado. Eso es lo que yo no concibo, ¿ya? Porque eso es lo que pasaba en Puerto Rico. En Puerto Rico nosotros tuvimos que tomar, como dice, el barco por asalto de la interpretación del pasado. Hasta que nosotros no hicimos eso, no teníamos nuestra propia historia. Y todos los libros de historia, todos los libros de arqueología venían de Estados Unidos. Eso es colonización. Por más científicos que hayan sido, por más correctos que hayan sido, no salían de nosotros. Y no es que no sean útiles, es que habían preguntas que ellos no hacían porque no les interesaba. Así. Ese es el punto. O sea, por ejemplo, se podían hacer preguntas de, a ver, ¿cómo se pobló la isla de Puerto Rico desde Sudamérica? Esas eran preguntas de grandes emigraciones que les interesaba con legitimidad a los investigadores norteamericanos. Pero, por ejemplo, no les interesaba saber cuánto duró la resistencia cacical al dominio español en Puerto Rico. Eso no les interesaba. ¿Por qué? Porque a la mentalidad imperialista no le interesa estudiar la resistencia social. Claro. No le interesa estudiar la desigualdad social, porque toca una llaga muy cerca, ¿ya? Entonces, eso no es que se haga a propósito porque son perversos y eso, es que están condicionados por la mente de estar en un primer mundo que es dominante, y al que domina no le interesa estudiar desigualdad social, resistencia, ¿cómo se llama? Abuso, explotación. Esos temas no le interesan. A nosotros nos interesaba muchísimo y nos sigue interesando saber. Por ejemplo, la versión oficial es que los españoles llegaron a las islas y en 30 años se acabó la cultura indígena, se acabó la resistencia, se acabó todo y ya éramos una sociedad perfectamente criolla. Bueno, pues mira, los últimos estudios del doctor Suel Vadillo, que es nuestro mejor etnohistoriador hasta la fecha, han demostrado que la resistencia duró 50 años y que la producción de oro, por ejemplo, que era el verdadero, se vio interrumpida consistentemente por los ataques indígenas, porque los indígenas no cesaron de resistir la defensa de su tierra. A ver, y ahora te dice, bueno, ¿y científicamente qué tiene esto que ver? Y pues yo te voy a decir qué es lo que tiene que ver. Que lo que tú le estás enseñando a los niños en la versión oficial es una cosa y la realidad es otra. Lo que tú le enseñas a los niños en la versión oficial es que cuando llegue el imperio todo el mundo tiene que sentar calladito, es más bonito. ¿Entiendes? Pero cuando tú le dices a los niños, espérate un momentito, el cacique fulano de tal, en el caso nuestro fue Agüey Baná, luchó y murió años después por Trinidad, exiliado, pero estuvo luchando por su tierra. Y aquí está el documento tal y el documento tal, y aquí está la arqueología tal, que lo demuestra. ¿Qué tú le estás diciendo al niño? Le estás diciendo que el abuso es malo y que la resistencia es necesaria. Eso es lo que tú le estás diciendo sin hacer propaganda política, porque una cosa es estudios científicos con una pregunta socialmente responsable, y otra cosa es el panfleteo de que no, que somos héroes, que no, está bien, eso está bonito, pero no es científico, ¿ya? Entonces, hay un balance muy delicado ahí. Muchos compañeros caen en la trampa de que están tan suscritos al ideal independentista, el ideal antiimperialista, que se descientifican, o sea, no son científicos. Yo trato constantemente de adoptar preguntas de peso social, de peso de compromiso social, pero investigarlas con la rectitud científica necesaria, porque tenemos que mantenernos al nivel de la misma seriedad del científico que viene del Estado imperial. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, no podemos ser menos científicos, menos perfectos. Por ejemplo, yo preparo aquí a mis estudiantes ecuatorianos con la misma rigurosidad que yo le enseñaba a mis estudiantes gringos o a mis estudiantes puertorriqueños, ¿ya? Porque mis estudiantes tienen que medirse con británicos, con franceses, con quien sea.
Eso es descolonizar. Hemos estado este momento con ustedes, el licenciado Kepler Rivadeneira y quien les habla, Ángela Ceballos, conversando de una manera muy interesante con el arqueólogo antropólogo Juan José Ortiz Aguilé. UTM Radio.